Muy buenos días, niños y niñas del grado quinto. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mis amores, en el día de hoy seguiremos con la clase de matemáticas. Les recordaré acerca del tema visto anteriormente. Como ya todos sabemos, el tema de la anterior clase fue las operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Les decía que entre las operaciones de conjuntos encontramos unión de conjuntos, intersección de conjunto y diferencia de conjuntos, ¿cierto? Les decía que la unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos de dichos conjuntos, ¿cierto? Nuevamente les repito que la unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos de dichos conjuntos. Bien, también les hablé de la intersección entre conjuntos. Les decía que la intersección entre dos conjuntos son los elementos que se repiten, que están en ambos conjuntos. ¿Listo? Les hablé también de la diferencia entre conjuntos y les decía que la diferencia entre dos conjuntos son los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero que no están dentro del segundo conjunto. ¿Listo? Nuevamente, la diferencia entre conjuntos les decía que son los elementos que están en el primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. ¿Bien? Mis niños, en el día de hoy les voy a explicar nuevamente esas tres operaciones y les voy a compartir aquí para que tengan más claro acerca de estas tres operaciones. Aquí tenemos unión de conjuntos, ¿cierto? Tenemos unión de conjunto, tenemos un ejemplo, veamos el ejemplo. Dados los conjuntos, aquí hay dos conjuntos, ¿cierto? Está el conjunto A y está el conjunto ¿qué? El conjunto B, ¿cierto? Aquí el conjunto A tiene los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B tiene 8, 9, 10 y 11. La unión de estos conjuntos será, ¿cuál es la unión? Vamos a unir todos los dos conjuntos, pero los elementos que están repetidos los debemos escribir una sola vez. Aquí escribimos primero el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego seguimos y escribimos el conjunto B, 8, 9, 10, 11. Hicimos aquí la unión de dos conjuntos, que es el conjunto A y el conjunto B. Usando diagramas, miren cómo queda. Hacemos un diagrama, y escribimos todos los elementos que están en A y están en B. Listo, aquí hicimos A unión B. Seguimos con el siguiente ejemplo. Seguimos con el siguiente ejemplo de intersección de conjunto. Aquí vemos un ejemplo, dados dos conjuntos. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. La intersección, como se los decía anteriormente, la intersección es los elementos que están repetidos o los elementos comunes de estos dos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos comunes? Veamos, el 1 no está en B, el 2 tampoco está en B, el 3 tampoco está en B, el 4 sí está en B, el 5 también está en B. Entonces, ¿cuál es la intersección? La intersección viene siendo 4
y 5, que son los elementos comunes que tienen esos dos conjuntos. Aquí observamos que están representados en diagramas de Venn. ¿Cuál es la intersección? La intersección es la parte anaranjada que ustedes observan aquí. Son los dos elementos que están repetidos. ¿Listo? Vamos a ver. Seguimos con la diferencia entre conjuntos. Aquí tenemos dos ejemplos. Dados dos conjuntos, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. ¿Qué elementos están dentro del conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. En el conjunto B tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Vamos a hallar A diferencia de B. ¿Qué elementos? ¿Cómo hallamos la diferencia? Vamos a buscar los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Listo? Vamos a buscar los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Cuál será? Tenemos el 1, no está en B, ¿cierto? Tenemos el 2, que tampoco está en B. Y tenemos el 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre A y B? La diferencia es 1, 2 y 3. A diferencia de B, son los elementos que están en A, pero que no están en B. El 1, el 2 y el 3. Usando diagramas de Venn se tendría lo siguiente. Aquí está el conjunto A y el conjunto B. Miren que aquí está el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque son los elementos que pertenecen a ambos. Entonces, ¿cuál es A diferencia de B? Aquí está lo que ustedes observan que está de color naranja. Son los tres elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Listo? Mis niños, ahora en casita vamos a hacer una actividad. Hacemos una actividad, les voy a explicar. Dice, completa y colorea la intersección en los diagramas respectivos. Aquí tenemos dos conjuntos, tenemos L y tenemos B. Vamos a hallar L intersección B. ¿Cómo lo hallamos? Buscamos los elementos que están repetidos. ¿Listo? Entonces, tenemos que observar bien los conjuntos y luego hallamos L intersección B. Aquí en el punto B está R, letras de la palabra murciélago, y O, letras de la palabra canguro. Van a buscar los elementos comunes que hay entre los dos y van a hacer R intersección O. Listo. Ya sabemos que la intersección es o son los elementos comunes que tienen ambos conjuntos. Listo. Seguimos con el segundo punto. Completa y halla la intersección de los conjuntos. Primero vamos a ver qué elementos pertenecen a M. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a M? Los elementos que pertenecen a M son todos los que están dentro del diagrama de Venn. A, E, S y L. Estos cuatro elementos que ustedes ven aquí pertenecen al conjunto M. ¿Cuáles son los de N? Los que están dentro del diagrama de Venn. ¿Cuáles son los de S? Los que están dentro del diagrama de Venn. Y así van a ser. Luego hacen M intersección N. Para hacer la intersección, ustedes deben observar los conjuntos M, N y S. ¿Bien? El tercer punto dice, haz el diagrama, colorea y completa el conjunto unión en cada caso. Aquí vamos a hacer el diagrama, vamos a hacer la unión, vamos a representar la unión en diagramas de Venn. Y después
colocan A unión B, van a unir los dos conjuntos, van a escribir los elementos al unirlo y después hacen los diagramas de Venn. ¿Listo? Bien, mis niños, entonces ya sabemos, nuevamente les recuerdo que la unión ya es unir dos conjuntos, los elementos de ambos conjuntos, ¿cierto? Ya sabemos que los repetidos solamente debemos escribirlo una sola vez. La intersección son los elementos comunes que tienen ambos conjuntos. Y la diferencia son los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero no están en el segundo conjunto. ¿Bien? Bueno, mis niños, esto fue todo por hoy. Espero me hayan entendido. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda, se comunican conmigo y con mucho gusto les estaré explicando. Bueno, mis niños, que pasen un feliz día. Nos vemos la próxima clase. Chao, bendiciones.